Valles.com, radio y televisión. Con el gusto de saludarlos, su servidor y amigo Samuel Roa. Gracias a la gente que nos escucha en la Huasteca Potosina y en la zona media de San Luis Potosí, en la parte norte de Hidalgo, en la franja del Higo y todo esto de Veracruz y hasta Antiguo Morelos, Tamaulipas, donde nos escuchan el 103.7 del FM. Gracias por estar con nosotros y como siempre, un placer. Jesús Sierra, muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todos los que nos escuchan esta tarde, don José, Ismael, Samuel, pues qué bueno que estemos aquí otro día más, como dicen allá en la AA, un día más. Así es. José Gómez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Hoy estás contento, ¿verdad? Porque tenemos a un paisano tuyo. Bastante contento, yo soy de Tampico, Tamaulipas y me da mucho gusto esta entrevista, la voy a disfrutar muchísimo. Gracias. Amigos del auditorio, pues bueno, sin más preámbulo, tenemos en la línea telefónica, no sé cómo te puedo presentar Francisco Javier Cabeza de Vaca. Como presidente de México en el 2024 o como candidato o como gobernador, exgobernador de Tamaulipas. ¿Cómo te gustaría que te presentara Francisco Javier Cabeza de Vaca? Pues miren, mis amigos me dicen Cabeza de Vaca, entonces ustedes sabrán cómo quieran decir. Qué gusto tenerte, presidente. Bueno, ya te estás acostumbrado a que te digan presidente, ¿eh? No. Francisco, Cabeza de Vaca, como ustedes gusten. Pues, estamos entre amigos. Eso. Pues ya hace algunos días este video que ya se hizo viral en las redes sociales, este mensaje que, bueno, fue escuchado por algunos panistas en la reunión en Aguascalientes. Francisco Javier Cabeza de Vaca dice, voy por la presidencia de México en el 2024. ¿Qué está pasando? Francisco Javier Cabeza de Vaca es el factor que le puede garantizar el regreso de la seguridad a los mexicanos tal y como lo hizo en Tamaulipas. Fíjate, Samuel, creo que le hago buenas tardes a todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo, a ti, a todo tu auditorio, a toda la gente de Valles que nos escucha de las diferentes zonas de la Huasteca. Les mando un saludo a todos. Y antes de iniciar, si no tienes inconveniente, nomás comentarte. Adelante. Que si tú escuchas el video, sí, previo a ello hago un análisis acerca de la situación que prevalece en nuestro país, pero sobre todo que tuve la oportunidad de platicar con mi familia. Sabemos los retos que se tienen, los diferentes escenarios que son complejos, pero donde de igual manera ante los ojos de la militancia de mi partido, especialmente de las diputadas y diputados, hago mención que yo no tengo interés ni quiero ser candidato. Ahí mando un claro mensaje, Samuel, sí. Y termino diciendo que mi interés legítimo es el presidente. Y hay una gran diferencia entre una y otra. Yo no vengo aquí a engrandecer mi ego para el día de mañana contarle a mis hijas o a mis hijos, es que yo fui candidato a la presidencia de la República. Esa no es mi aspiración. Mi aspiración es tener la capacidad de unir a las diferentes fuerzas políticas, por supuesto, incluida a mi partido, pero sobre todo ganarnos la confianza de quienes va a ser el factor clave para poder sacar adelante a nuestro país, y me refiero que la ciudadanía, esa ciudadanía que ya despertó, que hoy en día dice ya basta, no estamos de acuerdo hacia dónde se está dirigiendo nuestro país, ya basta de tantas simulaciones, mentiras, engaños, ya basta de falsas promesas, queremos un país libre, un país democrático, un país de oportunidades. Con toda esa gente, Samuel, es con la que quiero yo trabajar, pero sobre todo ganarme su confianza, más allá de quererla convencer, porque ya nos han convencido otras veces. Y para muestra un botón, Samuel, sí, Jesús, José y a todos los compañeros que te acompañan, que están ahí con ustedes, ya nos han convencido antes, siempre a base de falsas promesas, diciendo que van a cambiar las cosas para bien, que iban a retirar el ejército a los cuarteles, que iban a fortalecer las policías municipales, que iban a darles más recursos a los gobiernos estatales para fortalecer sus estructuras de las fuerzas del orden, que iba a generarse esa confianza para crear la inversión y con ella las oportunidades para nuestros jóvenes. ¿Cuántas falsas promesas nos dijeron? Hasta aquí van a bajar la gasolina a 10 pesos, hombre. Entre muchas otras cosas que le dijeron al pueblo de México. Esa no es mi aspiración, ¿eh? Yo no aspiro a convencer a nadie. Yo lo que quiero es ganarme su confianza, porque esa es la gran diferencia.
Y eso es precisamente el mensaje que dimos el día de ayer. Y le dije a mis compañeras y compañeros de partido, no solamente requiero el apoyo de ustedes, yo aspiro a ganarme la confianza de la gente, de la ciudadanía, todo ese México que ya despertó y que hoy en día está ansioso de participar para hacer la diferencia de 2024. Saludos, Francisco, te habla Jesús Sierra, pero a ver, me queda una duda en este escenario. ¿Es suficiente con la gente que está diciendo ya basta para combatir o para contrarrestar ese voto en cascada que vendrá definitivamente de parte de pues quien tiene ahora el poder gubernamental y que son los programas del bienestar, por ejemplo? ¿Será suficiente en este momento? Pues vamos a hacer una matemática simple. Como dirían acá en mi tierra o en mi rancho, vamos a hacer unos números rancheros, ¿te parece? A ver, adelante, es buen ejercicio, me parece adelante. Buen ejercicio. Números rancheros como los que hago yo cuando estoy vendiendo ganado. Ahí te va. En el 2018 gana Morena, o el ahora presidente, con 30 millones de votos. ¿Estamos de acuerdo usted ahí? Sí. Bueno, y la oposición pues simplemente no pudo lograr ni siquiera llegar al 50%. Pero luego resulta que 3 años después llega una elección federal, ya con todos sus programas sociales, ya con todas sus políticas públicas, ya utilizando todos los recursos públicos con fines político-electorales como lo vimos en el 2021, ya atacando a la oposición, tratando de callar las voces de muchos comunicadores, inclusive sobre unas campañas de desprestigio. Todo esto se aplicó en el 2021 y resulta que cuando vemos los resultados, la oposición en conjunto sacó 3 millones de votos más que Morena. O sea, bajó de 30 a 15 millones de votos en el caso de Morena. Si hubiéramos, aunque el hubiera no existe, ido todos como trabajando en un frente común, con el apoyo de la ciudadanía, hubiéramos ganado la presidencia de la República. Entonces, vamos haciendo esos números claros. Eso es simplemente un término matemático. Ahora vamos al despertar de la gente que hemos visto en los pasados meses, donde cada vez es más la participación de la gente. Y hay quienes mencionan, Samuel, Jesús y José, y lo hemos escuchado a través de muchos políticos a través de los años, y analistas políticos, entre otros, que dicen, es que es el principal enemigo de la oposición o de las elecciones viene siendo el abstencionismo. No, eso ya es muy tarde. El abstencionismo se da el día de la jornada electoral. No, yo siento que el principal enemigo había sido la apatía. Y esa apatía se ha estado disminuyendo. Se ha convertido en participación activa de las y los mexicanos en torno a la situación que se está viviendo en el país. Vamos a escuchar a México. Vamos a darle la oportunidad a las y los mexicanos que opinen, que digan si México va por el camino correcto, que si la campaña, o en este caso la política pública de abrazos y no balazos, está funcionando en sus estados y en sus municipios, o que tenemos que recausar una política pública como la que llevamos en Tamaulipas, donde hubo 0 tolerancia contra la impunidad, pero sobre todo no hubo tregua contra los violentos. Miren, a los políticos normalmente no les gusta que los comparen. Es más, rehúsan que los comparen. ¿Saben qué? Yo opino totalmente diferente. Yo les digo al contrario, que nos comparen. A ver, pelo a pelo, compárenos un gobierno con otro. Pero esa comparación tiene que ser cómo reciben un gobierno y cómo concluye su administración. Y eso es precisamente lo que tenemos que analizar y valorar en todos los rubros, en el rubro económico, programas sociales, asistenciales, políticas en materia de seguridad pública, situaciones y políticas de comercio exterior, como también en relaciones exteriores. Vamos a desmenuzar todas y cada una de ellas, tanto en los gobiernos federales inmediatos
recientes que hemos tenido, como en aquellos gobiernos estatales que hayan dado o no resultados. ¿O cómo debe de ser la comparación? Yo les pregunto a ustedes, y esa es pregunta para ustedes y su auditorio. A ver, Jesús, ¿cómo debe ser para nosotros? Una sociedad en donde se respete el marco jurídico, el Estado de Derecho. La verdad es que esta sociedad en que vivimos, y a lo mejor coinciden conmigo, está todavía ubicada en que tiene hambre y sed de justicia, y de justicia de muchas maneras, social, pública, etcétera. No hemos podido llegar todavía a eso. ¿La oposición estará ya lista para ganarle a este régimen y ofrecerle eso a la ciudadanía? Es la gran pregunta. Te repito que los números están ahí, pero más allá de eso, yo veo un despertar de las y los mexicanos en torno a lo que está sucediendo a su alrededor. No va bien el país en términos de seguridad. Más de 150 personas que han sido víctimas de la violencia, homicidios a nivel nacional, el número de desaparecidos que incrementa todos los días, las confrontaciones por parte de los grupos criminales, el control por parte de estos grupos que de alguna manera, no sé a qué te puedas dedicar, que no te afecte. Te afecta directa o indirectamente. Ese es el rubro de seguridad pública, porque al final del día, donde no hay seguridad, y eso sí lo quiero puntualizar, porque es un ejercicio que no solamente analizamos, sino aplicamos aquí en mi estado, donde no hay seguridad, no hay confianza. Donde no hay confianza, no hay inversión. Donde no hay inversión, no hay desarrollo, no hay empleo y no hay bienestar para las familias. Entonces, vamos partiendo de nuestra realidad, no de lo que dicen o lo que quieren que piense la gente a través de un mensaje como el que escuchamos todas las mañanas. No, vamos a hacer un análisis profundo en torno a lo que está sucediendo en nuestro país. Y eso que mencionas de que si la gente está preparada, pues yo creo que México hable, que sea México quien piense, no que sea el que escuchamos todas las mañanas quien le diga a la gente cómo pensar. Yo creo que hay mucha gente que hoy en día está pensando con cabeza, no está utilizando, no está el hígado como lo hizo en el 2018. No, hoy en día la gente estaba razonando, está analizando, está de alguna manera utilizando el sentido común, y eso es lo que va a hacer la diferencia para la gran participación que se va a dar en el 2024. Lo vimos con esa marea, esa ola rosa en defensa de una de las instituciones más sólidas que tiene este país, que es el INE. Ahí se vio reflejado un movimiento de participación de la gente, ese despertar que estábamos esperando, y más allá de cualquier aspiración mía o de cualquier otro, que estábamos esperando las y los mexicanos. Esa es nuestra realidad, y por supuesto que estoy convencido que lo vamos a lograr en el 2024. México no quiere una dictadura, Francisco, no quiere ya ese régimen totalitario de entregarle todo a los militares, en donde se dice abrazos, no balazos, pero hay cada día más muertos, hay cada día más, un país que ya está hipotecado al crimen organizado. Totalmente, pero yo iría más allá. Hay quienes han querido confundir, porque eso lo escuchamos todos los días, de seguir polarizando a nuestro país. Yo les digo a ustedes, ¿ustedes creen que es viable que un país como el nuestro se pueda construir, realmente construir, con un mensaje de odio y de rencor como el que escuchamos todos los días? Yo creo que no. Y nos han querido hacer creer que el próximo año será un enfrentamiento entre pobres y ricos, entre personas preparadas y no preparadas. Yo les digo que no, yo creo que hay una confusión. Esta lucha que estaremos enfrentando el próximo año, y me refiero a una lucha política, porque después me sacan de contexto, no ustedes, pero pues ya sabemos quiénes operan así, me quieren sacar de contexto. Esta lucha electoral que estaremos viendo el próximo año, no solamente es una lucha histórica, es una lucha que va a definir el futuro de las presentes y futuras generaciones. Y te repito, no va a ser una lucha entre clases sociales, va a ser ni tampoco, y eso se los aseguro,
No va a ser una lucha ideológica entre partidos de izquierda o de derecha, no. Va a ser una lucha entre dictadura y democracia. De todos aquellos que todos los días se han dedicado a dilapidar este país, a querer militarizar a México, de aquellos que persiguen a los opositores, de aquellos que quieren callar a los comunicadores, que están atacando todos los días a la clase media y a los sectores productivos. Y por otro lado, aquellos que queremos vivir en paz, que queremos que se respeten las instituciones, que se respete el Estado de Derecho y que queremos trabajar para el bienestar de las presentes y futuras generaciones y que a la vez, por supuesto, que estamos defendiendo la democracia. Entonces, será una lucha entre dictadura y democracia. Yo les pregunto, ¿de qué lado de la historia quieren estar? ¿De aquellas que siguieron debilitando, destruyendo las instituciones, militarizando el país, y que el día de mañana tus hijos y mis hijos nos reclamen con justa razón? Oye, papá, oye, mamá, ¿dónde estuviste? ¿Por qué me estás heredando este país? Es muy diferente al que te heredó mi abuelo. ¿Por qué no diste la batalla? ¿O quieren estar del lado de aquellos que defendimos nuestras libertades, la democracia, defendimos el futuro de las presentes y futuras generaciones? Que se escoja de qué lado de la historia queremos estar. Yo ya tomé mi decisión. Mi familia ya tomó la decisión. Y yo estoy del lado de la historia que queremos sacar adelante nuestro país defendiendo la democracia. Oye, Francisco, y en medio de esa dictadura que mencionas, ¿sí estás consciente que este discurso te puede traer problemas con esta dictadura? Más de los que ya... hay una persecución sobre Francisco Javier Cabeza de Vaca, ¿no? Hoy en día. Dígame algo nuevo. Eso ya lo sabemos. O sea, aceptas el riesgo. A ver, sí. El riesgo lo tenemos todos, incluyendo ustedes, ¿eh? Sí, claro. Con eso. Sí, todos los días. Acuérdense que en el 2021, cuando de una manera irresponsable, inclusive cobarde, por parte de este mal gobierno y de Morena, empezó esta campaña de difamación, de calumnia, al grado que llevó a cabo un proceso de desafuero que jamás se había visto en la historia de este país, ¿eh? Sí. Ojo con eso, ¿eh? Jamás en su historia, a base de fabricar con documentos, valga la redundancia, falsos, imputaciones sin sustento, y donde desafortunadamente con esa mayoría que tenía Morena se prestaron a un proceso de desafuero que al final del día no fue ratificado en el Congreso local, y que se tuvo que ir a una controversia constitucional, y que el tiempo y la ley me dio la razón. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo no, actuó mal el Congreso, en este caso el gobierno, el partido de Morena, y actuó mal el gobierno federal en haber presentado esas denuncias. Actuó mal, violó la Constitución. Y paralelo a eso, un servidor, pues por supuesto, que no solamente me interesaba demostrar que la Corte me iba a dar la razón, situación que se dio. Claro, estuvieron administrando esta resolución de la Corte, y déjame platicarles por qué, si me permiten. Sí, claro, lo estuvo haciendo porque la amenaza no solamente, y el mensaje no solamente era hacia mí, esa era hacia el resto de los gobernadores. Ese era hacia los diputados locales, magistrados de los tribunales en los estados, fiscales o procuradores de los estados. Imagínense ustedes, con mayoría simple en Morena, en la Cámara de Diputados, que te imputen por un delito federal que no cometiste, como lo hicieron con un servidor, y que con mayoría simple te quiten el fuero y vas a la cárcel. En pocas palabras, estaba la pistola cargada. Me pidieron por parte del gobierno federal que retiráramos esa controversia constitucional y que ahí se acababa el tema. Les dije, por supuesto que no. No lo voy a permitir. Vamos hasta que concluya el proceso, porque aquí vamos a demostrar que ustedes violaron la Constitución, pero peor, más aún, el interés que tenía un servidor es asegurarse que no siguieran presionando al resto de los gobernadores y a los congresos locales y a los magistrados que estaban precisamente en un supuesto que podrían, en este caso, ir por ellos. La Corte nos dio la razón
no solamente yo contaba con fuero constitucional, sino que se siente el precedente claro de que no van a ser más sujetos a amenazas, a extorsiones y a chantajes por parte del gobierno federal, que eso es lo que quería realmente en el fondo mantener. Y paralelo a ello, si me permiten, pues yo también quería demostrar mi inocencia. Pues de qué servía haber ganado en la corte si quedaría ante los ojos de los mexicanos. No, es que se está cubriendo con el fuero constitucional. No, yo necesito mostrar mi inocencia. ¿Y qué crees? Un juez federal determinó que todas esas denuncias que fueron fabricadas, con esas pruebas fabricadas, se les cayó y he ganado todas las instancias. Falta solamente una que ratifique, que es, espero que ya se dé en estos días, pero aquí lo que demostré es no solamente mi inocencia, que esto fue producto de una operación para ir en contra de un gobernador que simplemente no se sometió a las peticiones del gobierno federal, o en este caso, a los caprichos de un presidente de la República. Cuando en su momento, y quiero recordarles a ustedes, porque a veces pasan tantas cosas en el país que se nos olvida, han de recordar que el gobierno federal no le pidió, le exigió a todos los estados que entregaran su sistema de salud. Sí. Tamaulipas no fue excepción, donde se nos dijo, entreguen el sistema de salud porque vamos a crear el INSABI y vamos a estar mejor que Dinamarca. Pues uno de los estados. Sí. No, así fue, así fue. Sí, claro, y sigo esperando. Y sigo esperando que sea mejor que Dinamarca. No, fui uno de los gobernadores que encabezó esta resistencia al decirles, no solamente no le voy a entregar mi sistema de salud, por una sencilla razón, porque el sistema de salud de Tamaulipas, aparte de ser uno de los más avanzados, las clínicas y los hospitales que se tienen, se construyeron con recursos estatales, con recursos de las y los tamaulipecos. ¿Quién es un gobernador del estado para entregar el patrimonio de todo un pueblo a los caprichos de un presidente de la República? Aparte de haber sido ilegal, es inmoral. Y eso es lo que hicieron muchos por las presiones que recibieron. Entre otros como Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes, creo que fueron 5, Jalisco, 7 u 8 estados que tomamos la decisión de no entregar nuestro sistema de salud. ¿Y qué creen? El tiempo nos dio la razón. Así es. Fue un rotundo fracaso, pero déjame decirle, en Tamaulipas sí había medicamentos para las quimios de las niñas y los niños. Con algunos, no puedo decirte que al 100%, pero sí teníamos siempre arriba del 85% de medicamentos. O yo los invito a ustedes, que de una manera objetiva, vayan a Tamaulipas y vean cuáles son las condiciones de salud que se tienen, porque cuando entró este mal gobierno estatal de Morena al Estado, pues se entregó el sistema de salud, que ha sido un rotundo fracaso. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿quién tenía la razón? Pero más allá de eso, vámonos al otro tema, que fue una presión sistemática por parte del gobierno federal hacia mi persona. Cuando estos dicen que hay que concluir y acabar con todos los proyectos de energías limpias, de energías renovables. Nada más eso me faltaba. Tamaulipas es el estado de mayor potencial de generación de energías limpias y renovables. Y aparte yo nunca he cambiado de discurso. Yo siempre lo dije en su momento cuando era candidato a gobernador, que iba a impulsar las energías limpias. Y eso es lo que hice desde el primer día de administración. Cuando inició mi gobierno había solamente un parque eólico. A concluir mi administración había 14 parques eólicos. Una inversión de más de $4,000 millones. Y de repente nos desayunamos un día con que sale la secretaria de Energía, Rocía Nale, por instrucciones del presidente, a través de un decreto que separan todos los proyectos. Pues ¿cómo? Nosotros tenemos 8 proyectos en puerta. Por supuesto que metimos por ahí un amparo. Por supuesto que nos opusimos y lo hicimos públicos y les dijimos que no estábamos de acuerdo con esas políticas públicas. Eso fue otro de los roces y enfrentamientos que tuvimos con el gobierno. Pero al final del día, otra vez, ¿quién tenía la razón? Pues tuvieron que el gobierno federal
después de las presiones, porque estaban violando también parte de lo que está establecido en el Tratado de Libre Comercio, por parte de las presiones que se tenían, pero muy especialmente de la sociedad en sí, que hoy, y yo los invito a ustedes a que le pregunten a sus hijos, sobrinos, y les van a decir, oigan, ¿qué prefieren? ¿Utilizar combustóleo para seguir contaminando y generar energía más cara o utilizar energías limpias como la eólica, que es la de viento, o la solar, entre otras? Y la contestación va a ser, les aseguro que más del 90% que quieren energías limpias, energías renovables. Esa era una demanda generalizada. Eso es lo que defendimos y el tiempo una vez nos dio la razón. Pero algo que vale la pena señalar. Han de recordar ustedes que fue un servidor el que inició la Alianza Federalista. Sí. Que es la unión de 10 gobernadores de 5 diferentes fuerzas políticas, uno del PRD, un independiente, uno de Movimiento Ciudadano, 2 del PRI y 5 de Acción Nacional. Esta alianza, la Alianza Federalista, se hizo con el único propósito de defender la soberanía de nuestros estados, defender el federalismo y la democracia. Se les olvida a muchos que los estados o nuestro país es un país y somos parte de la federación. Somos un país federalizado. Sí. Vaya, no solamente es el gobierno federal, en este caso el ejecutivo, sino somos la integración de 31 estados y una entidad federativa que es la Ciudad de México, o 32 entidades federativas ya incluyéndolas, pero al final del día somos un estado, un país federalizado. Sí. No estamos nosotros sujetos o debemos de estar sujetos a los vaivenes del presidencialismo que pensábamos que ya se había acabado. No, se trabaja de una manera coordinada, pero no subordinada, que es precisamente lo que quiere este mal gobierno, someter a los estados, y nosotros no nos dejamos someter. ¿En dónde actuamos nosotros mal? Pero déjenme darles un dato adicional que probablemente ustedes desconocen. Entonces les platicaba antes de seguir al otro tema. Sí. Les comentaba que fui de los impulsores de la Alianza Federalista cuando nos dimos a la tarea de tocar temas como es el tema de salud, de seguridad, intercambiar experiencias que han sido muy exitosas en otros estados. Pues por supuesto que las replicamos en cada uno de los estados antes mencionados, y nos funcionó muy bien, porque pudimos contener serios problemas del tema del COVID-19 y que se incrementaran los problemas, especialmente con los fallecimientos, con las personas contagiadas, en base al trabajo que hicimos en conjunto entre los estados. Y se molestaron también con nosotros cuando les dijimos, a ver, si ustedes no tienen la capacidad para adquirir las vacunas, denos la oportunidad a los estados, vamos a movernos todos de una manera simultánea, porque al final del día los grandes beneficiados va a ser el pueblo de México. ¿Cuál fue la respuesta? No. Solamente a través de COFEPRIS y solamente el gobierno. Es más, no los necesitamos ustedes, los vamos a hacer con los siervos de la nación. Sí. Híjole, ¿de veras? Sí, ¿De veras? Con los siervos de la nación. ¿Cómo qué experiencia tienen? Yo no me dejaba poner una inyección o que me cortara una uña, ninguno de ellos, ¿no? Porque no por otra cosa, porque no tienen experiencia. Sí, pero a ver, fíjense lo que pasó. No. A ver, les dijimos, aquí está nuestro servicio de salud, lo ponemos a su disposición. Se negaban, porque ellos lo que querían es que tú y tu familia les debieran la vida al gobierno federal. Somos nosotros somos los únicos que conseguimos las vacunas, nosotros te las vamos a poner. Lo hicieron con finales político-electorales. Fue un rotundo fracaso, pero más allá que haya sido un fracaso de un gobierno, costó vidas. Sí. Costó vidas, que hace 2 días acaban de dar a conocer que de los 22 millones de personas que murieron en el mundo, sí. Fíjense bien lo que les voy a decir, sí. En el mundo, cerca de 800,000 murieron a consecuencias del COVID en México. Sí. ¿De quién fue el fracaso? Porque con aras de mantener el control y beneficiarse electoralmente, eso, de veras, ese es el gobierno humanista que tenemos. Eso es lo que realmente sucedió. Y los gobernadores nos opusimos. Y la respuesta de la federación, en 2 ocasiones me mandó decir
que disolviéramos esa alianza, que no le gustaba al presidente. Le dijimos, es que no lo hicimos para complacerlo, lo hicimos porque es parte del trabajo que podemos hacer los gobernadores. Así como estaba la CONAGO, han de recordar, nada más que se sirve para puros aplausos ahorita, y la creación de la misma en el 2001, si mal no recuerdo, fue precisamente para que los estados se convirtieran, y así se creó, tal cual, como un contrapeso para el nuevo gobierno federal que había llegado, que fue del entonces con la alternancia del presidente Vicente Fox. Ellos se reunieron, no había más que 2 o 3 panistas ahí, pero con esa finalidad se creó. Pero ahora, pues, lejos de ser un contrapeso o un grupo de gobernadores donde se puede ser escuchado sus propuestas para proyectos productivos, para trabajar el tema de infraestructura, para ver temas de presupuestos y proyectos que sean viables para el país, hoy en día se ha convertido pues en una reunión de aplausos, por no decir de focas, porque nomás van a aplaudir, ni siquiera hacer propuestas, pues eso no es posible. Y cuando vimos eso, por eso es que creamos la Alianza Federalista. Y el mensaje fue, retira, cancelen esta alianza, situación que no hicimos hasta que empezaron una persecución política con el iniciador de todo esto a través de un juicio de procedencia, un desafuero, el cual pues ustedes ya conocen la historia. Eso es lo que realmente se sucedió. Por defender a Tamaulipas, por defender la soberanía de mi estado, yo no engañé a nadie, Yo siempre lo dije, que iba a defender a las y los tamaulipecos, y eso es precisamente lo que lo hice, siempre buscando que se respetara el Estado de Derecho y se respetara la soberanía de mi estado. Aquí tenemos un tamaulipeco. A ver, José, ¿qué le quieres preguntar a Francisco Javier Cabeza de Vaca? ¿Qué tal? Bueno, amigover, verdaderamente. Yo soy de Tampico, Tamaulipas, señor Cabeza de Vaca, y la verdad es que sí se notó. Yo recuerdo precisamente cuando llegaron los vientos de cambio y se derrotó a gobiernos que tenían más de 80 años, gobiernos priistas. Llega a Cabeza de Vaca y hace una labor que inmediatamente se empieza a notar en Tampico, Tamaulipas, y de la cual todavía vemos pues esos resultados. Pero cómo enfrentar, enfrentaron precisamente en ese momento a un gigante como el PRI, lo derrotaron, pero precisamente ahora tenemos un nuevo monstruo que está pues utilizando el populismo. A ver, gobernador. Totalmente de acuerdo. Mira, paisano, déjame decir, tú lo viviste, por supuesto que son retos y circunstancias diferentes. En el 2016 tumbamos un régimen que llevaba 86 años en el poder, y si bien es cierto que fui abanderado de Acción Nacional, tú y yo sabemos que quien derrotó a este régimen fue con la participación de la gente, que creyeron en alguien que venía a dar resultados a favor de las y los tamaulipecos. Por eso que yo les digo, pues que me comparen. Pero más allá de eso, son tiempos y circunstancias diferentes, pero lo que no cambia es que quien derrota a aquellos que hacen mal las cosas, pero sobre todo que dañan a nuestro país, que pretenden instaurar, como así lo estamos viendo, una dictadura, pues va más allá de los partidos políticos. Sí. Es la participación de la gente, ese despertar que hemos visto nosotros. Y por supuesto que sabemos que todos esos recursos que supuestamente estaban en programas, en proyectos productivos, en los famosos fideicomisos que decían que los estaban cancelando porque había corrupción, que al día de hoy no nos han dicho dónde estaba esa corrupción, pero bueno, quitaron todos esos programas, todos esos recursos, pues los encaminaron precisamente para mandarlos a programas que muchos de ellos no han funcionado, pero sí les ha funcionado a ellos para mantener a toda esa gente con esos recursos que les están dando. Sabemos perfectamente que eso es algo que sucede en nuestro país, pero yo en lo personal le apuesto a que hoy como nunca la gente está
razonando, está pensando con la cabeza, ya no está pensando con el hígado, y eso puede hacer la diferencia en este próximo proceso electoral, aunado a que tú y yo sabemos que cuando participa de una manera masiva los generadores de empleo, de riqueza, de desarrollo, y me refiero a la micro, pequeña y mediana empresa, cuando participa toda esa gama de hombres y mujeres buenos, gente buena, bien nacida, como hay millones y millones de mexicanos, y me refiero a la clase media, las cosas cambian. Lo vivimos en el 2000 y no me queda la menor duda que lo vamos a ver en el 2024 con esa gran participación que se va a tener por parte de las mexicanas y los mexicanos en defensa no de un hombre o de un partido, en defensa de México, y vamos a hacer la diferencia. Pues mi querido Francisco, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y pues bueno, aquí está expuesto ese punto de vista sobre lo que son tu anuncio de aspirar a la presidencia de la República. Te quiero dar las gracias y pues bueno, vamos a estar en comunicación. Francisco Javier Cabeza de Vaca. Gracias Samuel, Jesús, José, a todos y cada uno de ustedes, gracias por la oportunidad de esta entrevista. Espero que sea la primera de muchas otras que pueda tener con ustedes y mandarles un saludo a todas las familias de San Luis Potosí, gente buena, gente trabajadora, que al igual que millones de mexicanos, lo único que hacen es trabajar todos los días para sacar adelante a su familia, y que al igual de muchos de nosotros aspiramos, porque sí somos aspiracionistas, aunque nos tachen como tal, aspiramos a tener un México mejor para nuestros hijos y las futuras generaciones. Les mando un fuerte abrazo. Pues Jesús, algo más. Saludos, que estés bien y pues que te vaya muy bien en este asunto. Francisco. Aquí esta es tu casa, las veces que quieras, el micrófono está abierto con toda la libertad y la pluralidad que nos identificamos, y sobre todo que la gente pueda hacer contacto con tu posicionamiento, con tu postura, y sobre todo este hecho de que estás despertando al México bronco. Francisco Javier Cabeza de Vaca, muchas gracias. Un abrazo, saludos a todos. Saludos a Francisco Javier Cabeza de Vaca. Vámonos a una pausa comercial, regresamos muy amplia la pausa. La información de la semana y la información que se genera el fin de semana está en emsavalles.com Radio. Regresamos.